Bien, este es el video 2 de esta clase. Creo que en el video 1 no dije que esta clase correspondería a la del miércoles 13 de mayo. Yo estoy grabando el martes 12, pero ustedes la verían el miércoles 13, aunque la van a ver cuando les dé la gana, ¿verdad? La pueden ver muchas veces. Pero bueno, sería la clase que correspondería a ese día, ¿no? Series de Taylor. Vamos ahora a encontrar la serie de Maclaurin. Recuerden que Maclaurin es Taylor alrededor del cero, es decir, la A que le llamé yo la vez pasada es cero, ¿no? Son potencias de X, no de X menos A, ¿verdad? X menos 1 como la vez pasada, o X lo que ustedes quieran, ¿no? Cuando es cero, alrededor del cero, se llama Maclaurin. Y vamos a encontrar la serie de Maclaurin de la siguiente función. Un medio de E a la X más E a la menos X. Una función que, por cierto, como dato curioso, aquí me importa mucho, a esta función se le llama el coseno hiperbólico de X. Eso es para ustedes una simple curiosidad en este momento, porque las funciones hiperbólicas no se ven en este curso. Son muy sencillas, son combinaciones exponenciales, como pueden ver. Hay seno hiperbólico, hay tangente hiperbólica, y se les llama así porque tienen propiedades parecidas a las trigonométricas normales, ¿verdad? No son trigonométricas, son funciones hiperbólicas, se les llama. Su calculadora las trae. Si ustedes ven la tecla que se llama HIP, ¿verdad? HYP, es que al aplicarle HIP cos, les calcula el coseno hiperbólico, les calcula esto, ¿no? Son funciones interesantes que sirven para varias cosas, ¿no? Pero bueno, aquí no se ven, es una simple curiosidad. Yo quiero la serie de Maclaurin para esto, es decir, desarrollar esto en serie de Maclaurin, series de potencias de X, no X menos 0, pues de X, ¿no? Tal cual. Nada más como una curiosidad, la gráfica del coseno hiperbólico más o menos viene siendo algo así, más o menos. Es una función totalmente simétrica, que sería algo así como una parábola, pero no tiene nada que ver con la parábola, ¿verdad? Es decir, abriría más o menos, se va aquí infinito, viene así. Y sus variantes, pues serían la función A por coseno hiperbólico de K por X, que ya se sube, se baja o se estira, se hace así, ¿no? Es una función hiperbólica, que por cierto se puede demostrar con un poco de física, que esa es la curva que forma una cuerda colgando. Si ustedes tienen una cuerda colgando, un cable colgando, la curva que forma es un coseno hiperbólico, que por cierto, como curva, tiene un nombre antiguo que se llama catenaria. Es una cosa bonita, ¿no? Entonces ven cables de tensión, de alta tensión de electricidad de torre a torre, forman catenarias, forman cosenos hiperbólicos, ¿no? Pero bueno, muy aparte de esa curiosidad, simplemente vamos a desarrollar en serie de Maclaurin a la función coseno hiperbólico de X, que no es más que una combinación de exponenciales. Un medio de E a la X más E a la menos X. Como bien sabemos, para averiguar su serie de Maclaurin hacen falta todas las derivadas en cero, ¿verdad? La derivada va a ser constante por E a la X menos E a la menos X. La segunda derivada va a ser un medio de E a la X más E a la menos X y se acabó. Ahí está el patrón ya, rápidamente. Sería un medio de E a la X menos E a la menos X, ¿verdad? La cuarta derivada va a ser un medio de E a la X más E a la menos X otra vez, ¿verdad? La quinta derivada va a ser un medio de E a la X menos E a la menos X y ya, para que me sigo, ¿verdad? Se van repitiendo una y una, ¿no? Ahora, al evaluarlas ya en cero, que es lo que me interesa, porque estos son los coeficientes, al evaluar en cero, son los coeficientes de la serie de Maclaurin, ¿verdad? Con todo y el factorial que va a aparecer ahí abajito, ¿no? Entonces, la función, al evaluarla en cero, nos da 1, porque quedaría 1 más 1 entre 2, ¿verdad? Por un medio, pues, ¿no? La primera derivada en 0 da 0, porque los unos que da E a la 0 y E a la 0 se acaban restando.
luego vuelve a dar 1, luego 0, luego 1, luego 0, etc. Entonces, las derivadas pares dan 1, las derivadas impares dan 0. Las derivadas pares dan 1, las derivadas impares dan 0. Así de sencillo, ¿verdad? De manera que es muy fácil plantear la serie de Maclaurin de esta función, porque nos quedaría la serie de Maclaurin, ¿verdad? Digamos, la sumatoria de n igual a 0 infinito de la derivada enésima en 0 por x a la n entre n factorial. Esa es la serie de Maclaurin, ¿verdad? Directamente, es decir, todo alrededor de a igual a 0, esa es Maclaurin, ¿verdad? Que nos quedaría simplemente, ¿verdad? La función en 0 más la derivada en 0 por x a la 1, ¿verdad? Más la segunda derivada en 0, x cuadrada sobre 2 factorial, más la tercera derivada en 0 por x cúbica sobre 3 factorial, más etcétera. Como dieron 0 todas las impares, lo que nos queda es x cuadrada sobre 2 factorial más x cuarta, bueno, empezamos en 1, perdón, 1 más, ¿verdad? Más x sexta sobre 6 factorial, más x octava sobre 8 factorial, más, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la serie de Maclaurin para el coseno hiperbólico, ¿verdad? Vamos ahorita a averiguar dónde converge y todo ese asunto, pero eso sería. Entonces habíamos llegado a que para la función coseno hiperbólico de x, es decir, 1 medio de a a la x más a la menos x, resulta que su serie de Maclaurin es esta. Ya hicimos toda la chamba, ¿verdad? La sumatoria y todo el asunto, ¿verdad? Quedó 1 más x cuadrado sobre 2, más x cuarta sobre 4 factorial, que es 24, más x sexta sobre que es 320, en fin. La cual se puede escribir en forma compacta de la siguiente manera. Como vamos por los puros pares, ¿verdad? Podríamos escribirlo así. Va a quedar x a la 2n. Empezamos en el 1 y terminamos en el infinito. Y abajo 2n factorial. Y no alterna signos ni nada, simplemente queda así y punto, ¿verdad? X a la 2n sobre 2n factorial. En n igual a 0 da esto, en n igual a 1 da 2, n igual a 2 da 4, ahí va brincando. Entonces esa es la serie de Maclaurin ya escrita en forma compacta, de esta forma. Es una serie de potencias. Para averiguar en dónde converge esta serie, pues ya sabemos que hay que calcular, como siempre, el límite cuando la n tiende a infinito del término n más 1 entre el término n. Ya es muy parecido a lo que ya hicimos, pero hay que hacerlo, ¿verdad? El límite cuando la n tiende a infinito de. Bueno, al meter n más 1 en lugar de n, va a quedar 2n más 2, ¿verdad? X a la 2n más 2 entre 2n más 2 factorial, entre x a la 2n, entre el 2n que va factorial, ¿no? Porque en lugar de poner n, pongo n menos 1, n más 1, perdón, entonces quedaría 2 por n más 1, o sea 2n más 2, ¿verdad? Para que quede bien claro esto, ¿no? Bueno, esto, como bien saben, es el límite cuando la n tiende a infinito de valor absoluto de arriba quedaría x a la 2n más 2 y va a quedar 2n factorial y abajo va a quedar x a la 2n y aquí va a quedar 2n más 2 factorial. Bueno, a las x lo que le pasa quedaría x a la 2n más 2 entre x a la 2n, a restar exponencia queda x cuadrado. Que como ya no tiene n, lo saco del valor absoluto, es positivo siempre, y lo saco hasta afuera, del límite incluso. Quedaría x cuadrada por el límite cuando la n tiende a infinito
D quedaría 2n factorial entre 2n más 2 factorial. Ese límite ya lo saben, va a ser 0, pero ¿por qué va a ser 0? Ya hice análisis como esos, pero no importa, x cuadrada por el límite cuando la n tiende a infinito de arriba dejen 2n factorial. El factorial de un número es ese número natural multiplicado por todos los que le siguen hacia abajo hasta llegar al 1, ¿verdad? El de abajo lo voy a desarrollar porque quedaría 2n más 2 por el que le sigue, que es 2n más 1. Luego por 2n, luego por 2n, es decir, este queda factorial. Entonces, se cancelan los factoriales, entonces esto nos queda x cuadrada por el límite cuando n tiende a infinito. Al cancelar eso, nos queda simplemente 1 entre 2n más 2 por 2n más 1. Ese límite evidentemente es 1 entre infinito, que es 0. Si el límite vale 0, eso quiere decir que sin importar x, el límite siempre va a ser menor que 1. No solo menor que 1, sino que 0. Por lo tanto, la conclusión de esto es que la serie de Maclaurin para el coseno hiperbólico converge para toda x. Su intervalo de convergencia son todos los reales, ni más ni menos. Converge en todos los reales. Bien, para terminar, el coseno hiperbólico, ya vimos que su serie era esta. La empecé en 1, hace rato ya era en 0, Estaba mal, ahí corríjanle, por favor. Porque tiene que empezar valiendo 1, ¿verdad? Y en 0 esto da 1, ¿no? Ya en 1 da x cuadrada entre 2 factorial, en 2 da x cuarta entre 4 factorial, pero sí tiene que empezar dando 1, es decir, en n igual a 0, ¿no? La convergencia no se altera con eso que acabo de decir, ¿verdad? Pero vimos que esta serie converge para toda x, número real, es decir, siempre converge. Por lo tanto, tengo derecho a decir que el coseno hiperbólico de x, ¿verdad?, es igual a 1 más x cuadrada sobre 2, más x cuarta sobre 4, más x sexta sobre 6 factorial, más puntos suspensivos, es decir, a esa serie. Es igualita a la función a su serie de Maclaurin. Coincide perfectamente bien. A lo que converge esta serie es justamente a el valor de un medio de a la x más a la menos x, que se llama el coseno hiperbólico. Bueno, hemos hecho ya varias series de Taylor o de Maclaurin, más bien de Maclaurin que de Taylor, pero también de Taylor unas poquitas. Ahora la clave es, como pueden ver, tratar de encontrar patrones en las derivadas sucesivas de la función para poder averiguar cómo se portan los coeficientes de la función de la serie de potencias, porque toda serie de Taylor o de Maclaurin es una serie de potencias, ¿no? Entonces hay que averiguar sus coeficientes para al final luego averiguar sus convergencias y demás. No siempre es tan fácil encontrar esos patrones. Les voy a poner al ratito un ejemplo en cómo se complica un poco más. No lo voy a desarrollar a fondo, les voy a dejar a ustedes la chamba que lo hagan si quieren, pero sí se pueden encontrar patrones en muchas funciones que luego se usan en la práctica, y muchas veces, como yo les dije, conviene usar su serie de Maclaurin o de Taylor con cierto número de Taylor, de términos, es decir, un polinomio, ¿no?, que lo aproxima bastante bien. El error que se comete si yo le meto 8 términos es bien chiquito el error, entonces se acostumbra mucho a aproximar cosas con sus polinomios de Taylor, o sea, su serie de Taylor cortada. Cuando digo Taylor estoy diciendo también Maclaurin en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un último video de esta clase del día 13 de mayo, pero una función un poco más complicada de encontrar el patrón que se va formando. Vamos a ir viendo eso.